realmente lo de los bosques tropicales, no solo en Chiapas, sino todo el país, es una problemática realmente grave, muy muy grave. Se está hablando que de los años 70 a la fecha se ha destruido más del 70% del territorio chiapaneco y casi nos queda nada más únicamente el 30% de la selva tropical, que es prácticamente la lacandona, y se ha destruido desde lo que es Tabasco, lo que es Veracruz, y solo queda algún reducto en Tamaulipas y Chiapas, que es la parte más importante. Junto a él también se ha desaparecido especies como es el águila arpía, como es la guacamaya roja y cientos de especies más, ¿no? Entonces sí es una problemática muy muy grave, y creo que no es únicamente una cuestión de que a la autoridad no le importe o algo, sino que también nosotros como ciudadanos hemos sido partícipes de esta destrucción. Yo siempre he insistido que desde que compras una bolsa de carbón en el mercado o en la calle, o un mueble de pino, por ejemplo, o de cedro, que es una madera de los bosques tropicales, ya estás colaborando a la destrucción de esto. Entonces, por eso te digo, es muy importante el seguir salvaguardando y cuidando. Una de las cuestiones más preocupantes para lo que son no únicamente las selvas tropicales, sino también los bosques y selvas de Chiapas, como es la Reserva de la Biosfera del Triunfo, como es este bosque de pino encino que hay en San Cristóbal y de los Altos, y la lacandona, son las invasiones también, ¿no? O sea, es que se ha permitido la deforestación, que se ha manejado esto como una cuestión de negocios, no de ahorita, ya lleva desde los años 60, 70. Hubo de hecho una secretaría, tú te imaginas, que era de desmontes. Tú te imaginas una secretaría de desmontes en esta época, y pues sería inimaginable. Pero yo creo que nunca calcularon el nivel de destrucción que iba a haber. Pensaron que nunca se iba a acabar esto, y bueno, tristemente esto ya es de verdad el apocalipsis de conservación, ¿no? Definitivamente esto que te decía, el cambio de uso de suelo, el destruir la selva porque los campesinos o ganaderos lo consideran inútiles y piensan que destruyendo la selva y para sembrar maíz, para hacer potreros. Pero lo peor de todo es que la capa que cubre la tierra de la selva es muy pobre en nutrientes, es muy pequeña, al menos en la lacandona, estaríamos hablando de entre 30 a 40 centímetros. Entonces tú te imaginas, estamos hablando de una selva conservada. Ahora tú le quitas los árboles y esa tierra va a ser productiva 5 o 6 años. ¿Y qué pasa después? Te vas a destruir más selva, y así hasta que acaba, ¿no? Y así es como ha acabado la selva en Chiapas, por este cambio de uso de suelos, y hasta que no entendamos que no necesitamos grandes extensiones para hacer una producción realmente sustentable, esto no va a parar, ¿no? Y lo que yo te digo también es hacer sabedor a la autoridad, hacer sabedor al consumidor, de que no podemos seguir permitiéndonos esos lujos. Creo que ya no lo vale, ¿no? Te vuelvo a repetir, desde que compras una bolsa de carbón para la carne asada, en el mercado, por ejemplo, ya estás colaborando en la destrucción de los bosques en Chiapas. Hay muchos ejemplos y muchas opciones de este tipo de carbón. Lo puedes encontrar en tiendas de autoservicio o en los supers, y que son realmente sustentables, realmente es una producción que está siendo amigable con la naturaleza, y creo que desde que no demos ese tipo de cambios, esto no va a parar. Mira, creo que ahorita el gobierno está aplicando una estrategia que debió de haberse aplicado desde hace muchos años. Este programa de Educar con Responsabilidad Ambiental, creo que esto se debió de haber aplicado desde los 70, desde los 80, y bueno, nunca es tarde, ¿no? O sea, creo que el trabajar con los chavitos desde ahorita, creo que es bien importante, porque digamos en un futuro no muy lejano, ellos son los que van a conservar y que van a sufrir las consecuencias que nosotros estamos heredando.
Aparte también he visto, por ejemplo, que este gobierno, el gobierno tanto federal y estatal, han estado apoyando muchos proyectos de conservación. Ya no están dando tanto proyectos a UMAS y todo esto, sino que están invirtiendo, por ejemplo, en vigilancia, en capacitación a personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas, y creo que ese es un buen plus y es un buen trabajo que debió de haberse aplicado, que va a ayudar a que conservemos lo poco que nos queda en las selvas. Entonces creo que vamos por buen camino. Yo siempre he dicho que es mucho más barato para todos, tanto para gobierno como para nosotros como ciudadanos, el conservar más que reforestar. La reforestación creo que está bien, sí se debe hacer, pero se debe de hacer bajo algunos esquemas. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve que si vas a reforestar, si no cuidas que se incendie? En un año todo lo que hayas podido reforestar pues ya valió, ¿no? Entonces yo creo, y te vuelvo a repetir, creo que es mucho más barato conservar que reforestar, y creo que el gobierno estatal y federal han entendido ese mensaje, ¿no? Y por eso es que están apostándole a proyectos de conservación, a proyectos de vigilancia en las áreas naturales protegidas. Y bueno, como te vuelvo a repetir, creo que es rescatar lo poco que nos queda y cuidarlo también lo que nos queda en medio ambiente.